todos unidos formando un solo cuerpo, un cuerpo que la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos conduce, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Estos hombres, durante su vida terrena, plantaron la iglesia con su sangre, bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Bienvenidos para celebrar la Eucaristía. Celebramos hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Al comenzar, con humildad, pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago en manos de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácidos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la Iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo:
tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Después le dijo, cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorificad conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Mirad hacia Él y quedaréis resplandecientes, y vuestros rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gustad y ved qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oído de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Alabamos a Dios. Aleluya, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos celebrando la fiesta de estos dos pilares de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Quisiera detenerme en la figura de Pedro. Pedro es el personaje, después de Jesús, más citado en el Nuevo Testamento. Porque en la imagen de Pedro, como sabemos, está la Iglesia. Pedro es ese discípulo que se deja entusiasmar por el Señor, es ese discípulo también que tiene caídas, negaciones, que muchas veces no entiende, que muchas veces incluso contradice lo que le dice Jesús, pero sin embargo lo sigue. Y eso lo sabemos en ese diálogo final que tiene Jesús con Pedro, que pone el Evangelio de San Juan. Finalmente, la única fortaleza que tiene Pedro es ese amor que tiene por el Señor, que responde al amor de elección con el que el mismo Señor lo llamó desde el inicio de su apostolado. Por eso Pedro, Simón en realidad es uno de los personajes únicos también en el Nuevo Testamento que cambia el nombre, Pedro. Leemos en el Evangelio ese famoso encuentro de Jesús, ese diálogo donde Jesús llama a Pedro roca. Roca es la fortaleza sobre la cual se va a construir la iglesia. Pero Pedro tiene que aprender que esa fortaleza de la roca no está en él. Si comparamos los dos relatos, el que escuchamos en el Evangelio y el que escuchamos en la primera lectura, hay algo que cambia en Pedro. Y si además recordamos todos los episodios que hay en el medio, muchas veces Pedro se deja llevar, tiene un carácter un poco atolondrado, iracundo, muchas veces también un poco soberbio. Muchas veces Pedro piensa que es él el que va a salvar al Señor. Si recordamos ese diálogo donde Jesús, que está a continuación de lo que leímos hoy, donde Jesús anuncia su pasión, su muerte, Pedro sale y le dice: Señor, no vamos a dejar que mueras. Es como si Pedro tuviera una primera conciencia donde cree que es él el que va a llevar la iniciativa y que va a salvar al Señor. Y en cambio, lo que leemos en la primera lectura, lo que acabamos de escuchar, es que es el Señor el que salva a Pedro. Pedro tiene que aprender que su fortaleza y la fortaleza de la iglesia no está en él, no está en sus méritos, no está en su fuerza. La fortaleza de la iglesia, la fortaleza de Pedro, está en que el Señor está en medio de nosotros. Por eso ese salmo, que es el mismo que recita Pedro al salir de la cárcel, el ángel del Señor puso su tienda entre nosotros. Ese salmo evoca justamente la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos acompaña, que camina con nosotros, incluso en las dificultades, incluso en el desierto. El relato de la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, retoma muchas imágenes del Éxodo. Pedro está encadenado, está aprisionado, tiene que caminar, tiene que dejarse llevar por ese ángel del Señor para ser liberado. Así también, como el pueblo de Dios, nosotros, que somos su pueblo, la iglesia, en medio de la historia que muchas veces tiene mucho de desierto, tenemos que dejarnos llevar, tenemos que dejarnos conducir por el Señor hacia donde Él quiere. En este tiempo en que muchos estamos experimentando lo que estamos viviendo históricamente como ciertamente un tiempo de desierto, tenemos que aprender eso, dejarnos llevar por el Señor. El Señor nos está conduciendo, incluso en medio del desierto, no de la manera que nosotros queremos, esa fue la tentación que tuvo Pedro, sino que tenemos que aprender a discernir, a descubrir cómo ese Señor nos va llevando en medio de la historia, incluso en medio del desierto. Vamos a invocar la protección y la intercesión de San Pedro, de San Pablo. Ellos tuvieron que aprender a discernir, se dejaron llevar por el Señor. Y esa es la fortaleza de la iglesia. Por eso son los dos pilares de la iglesia. Vamos a pedir también que esa fortaleza, que en el fondo es la fortaleza del Señor, nos acompañe en este tiempo. Que así sea. Vamos a proclamar el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, es el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar nuestras ofrendas. Con nuestras ofrendas presentamos nuestras intenciones. Pedimos por todas las intenciones que nos han sido confiadas para la misa de hoy. Hoy que celebramos a San Pedro, pedimos especialmente por las intenciones del Santo Padre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas Siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra, de la vid y de nuestro trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas siempre. Sea nuestro corazón contrito y humilde, que nuestra ofrenda sea agradable a tu presencia, Señor y Dios. Oremos para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para celebrar su nombre, para nuestro bien y el de todas sus vidas. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles, San Pedro y San Pablo, nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Pedro formó la primera iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y, coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos José,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de aquellos a quienes encomendamos en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Ignacio, San Luis Gonzaga, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza invoquemos al Padre con las palabras que nos enseñó el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, el momento de la paz, nos deseamos en el espíritu, de corazón, la paz unos a otros. Y pedimos esta paz, la paz de Jesús, que llegue especialmente a las personas que más lo necesitan en este tiempo. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una buena palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guardan para la vida eterna. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Aleluya. Resucitó. Él vive hoy. Nos unimos al cuerpo místico de Cristo para hacer nuestra comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, oye. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Pedro dijo a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición solemne por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y antes de la bendición, les recuerdo que el templo de la iglesia aquí de la compañía está abierto cada día de 16 a 20 horas. Pueden acercarse para la oración personal y también para recibir los sacramentos. También la portería está abierta todos los días de lunes a sábados de 9 a 13 horas. Y ahora la bendición, entonces, por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, pedimos que esta bendición, pedimos especialmente por las familias, por los niños, por los ancianos, por los enfermos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. Amén. A ustedes que fueron instruidos por la predicación de San Pablo con su ejemplo, les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina y ambos por su intercesión, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Invocamos la intercesión de los santos, la intercesión de los apóstoles, de San Luis Gonzaga en este tiempo, y especialmente de la Santísima Virgen María. Pedimos por cada uno de nosotros, pedimos hoy especialmente por el Papa, le pedimos a ella que se muestre Madre. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Corazón de Cristo, ámanos. Corazón de Cristo, enamóranos. Corazón de Cristo, lávanos. Corazón de Cristo, embriáganos. Corazón de Cristo, escóndenos. Corazón de Cristo, moldéanos. Corazón de Cristo, ilumínanos. Corazón de Cristo, confórtanos. Corazón de Cristo, inflámanos. Corazón de Cristo, consúmenos. Corazón de Cristo, hiérenos. Corazón de Cristo, traspásanos. Corazón de Cristo, sálvanos, para que por siempre te alabemos. Amén. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida,
corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida,